Bueno, por cierto, esta mañana el presidente López Obrador defendió nuevamente al ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante los señalamientos de que durante la pandemia se pudieron evitar 300,000 muertes por COVID. Y Javier Tello, médico cirujano, analista en temas de salud pública. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita, qué gusto. Igualmente. Oye, Javier, pues cuéntanos, has tú trabajado también con con este tema, tú fuiste uno de los entrevistados, se dio a conocer información sobre la pandemia, este informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre Pandemia de COVID-19 en México, y muchas muertes se pudieron haber evitado de acuerdo con la información que se dio a conocer el día de ayer. Es correcto. Mira, yo creo que este es un documento, y como digo, yo no quiero ser hiperbólico, pero realmente es un documento histórico, por muchas razones. Primero que nada, porque por primera vez, y que yo sepa, se está haciendo un análisis detenido de un evento tan trágico, no solamente en México, sino en el mundo. Y vaya, es un grupo de trabajo que, bueno, del que tú ya has hablado en su momento, que está comandado por el doctor Jaime Sepúlveda, seguramente uno, si no es que el mejor de los expertos en salud pública de México. Él es director ejecutivo del Instituto Global de Ciencias de la Salud de la Universidad de California en San Francisco, y coordinado por el doctor Mariano Sánchez Talanquer, que es profesor asociado del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, y más de una veintena de expertos en salud, en ciencias, en sociología, en política, en economía, que realizaron un análisis. Lo más curioso de esto, como digo, Lupita, es que la sorpresa es que no hay sorpresas, sino que se hizo un análisis de todo lo que ya se sabía que estuvo mal en el manejo de la pandemia, y aquí podemos encontrar entonces, ahora sí, el análisis forense. ¿Qué fue lo que se hizo mal? ¿Dónde estuvieron las malas decisiones? La repercusión que tuvo esto en vidas humanas, en un retroceso brutal a las cifras de hace 30 años, donde nos están recortando la esperanza de vida. ¿Por qué se tomaron decisiones verticales, unipersonales, poco científicas? ¿Dónde se quiso recortar en recursos? Es realmente un documento de más de 400 páginas que todos tienen que analizar. ¿Por qué? Porque nos está diciendo y está señalando exactamente qué fue lo que se hizo mal. ¿Y sabes qué, Lupita? Esto no se trata solamente de marcar con el dedo, de señalar a la gente, Sí. de encontrar culpables, que por cierto, no nos vamos a sorprender quiénes son, ¿no? Está muy claro la responsabilidad de quién, sino que, como dice el documento, se llama de aprender para no repetir. Claro. Hay que entender qué fue lo que se hizo mal, porque en la próxima pandemia debemos ahora sí hacerlo bien. Sí, aprender para no repetir. Javier, yo me acuerdo del sufrimiento de muchas personas, incluso una persona del auditorio, bueno, nos acordamos del detente, de abrácense todos, váyanse a comer, no Sí, pasa nada, el cubrebocas, pues no sirve para lo que sirve, no para lo que no sirve, hay gente que no tiene capacidad de contagio, ya sabemos todo esto, pero yo me acuerdo del sufrimiento, unas personas del auditorio, una familia me hizo favor de compartirme un audio en el que su papá está ya internado en un hospital y se está despidiendo de la familia. Y es lo último que escuchan, que les dice que los ama, que los quiere, pero que ya no aguanta más y que lo van a entubar. es correcto, Lupita. Durante la presentación que se hizo ya del documento final el día de ayer, hay una diapositiva que es demoledora. 95% de los pacientes murieron solos, ¿sí? Sin poder siquiera tener el privilegio de morir con quien tú estabas, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos cuando seguramente el peor evento de salud que ha tenido México en el último siglo, si no es que en toda su historia, nos salió tan mal? ¿Por qué? Y ahí está perfectamente analizado en el documento. Una comunicación deficiente y contradictoria por parte de las autoridades, un retraso en la implementación de medidas preventivas, falta de equipos de protección personal, una descoordinación de los gobiernos, el que se hayan tomado estas decisiones unipersonales basadas en la figura carismática de una sola persona con poco sustento científico, el haberle quitado al Consejo de Salubridad General la autoridad para coordinar esto, ¿sí? La falta de transparencia en la información, el querer ahorrar en pruebas, el querer ahorrar en vacunas, una negligencia en la atención de recomendaciones internacionales, una austeridad
completa. Toda esta serie de cosas están analizadas, medidas y comparadas contra otros países. Es un documento muy serio, muy profesionalmente hecho, basado en los estándares de ética, de investigación y de metodología más estrictos de la Universidad de California en San Francisco, y creo que es algo que va a marcar un parteaguas entre cómo se debe de auditar realmente la responsabilidad de las autoridades ante algo tan serio que, no lo olvidemos, Lupita, costó más de 800,000 vidas humanas. Así es. Javier, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Un abrazo, que estés muy bien, qué Un gusto. abrazo también para ti, igualmente.